Ciencia abierta. Vasily Kandinsky no solo veía los colores, los escuchaba, literalmente. Qué locura, una condición neurológica fascinante. Totalmente. Y esa inusual condición, la sinestesia, lo llevó a intentar algo que parecía casi imposible. Quería escribir las leyes físicas, digamos casi matemáticas, de las emociones humanas sobre un lienzo. Y es un esfuerzo titánico. O sea, imaginemos por un momento estar frente a una inmensa novela escrita en un idioma completamente desconocido. Claro, ves las letras pero no entiendes nada. Exacto. Por más que se intente descifrar el significado de esas páginas, resulta una tarea imposible si antes no se ha aprendido el alfabeto básico. Sí, no hay manera. Como si faltara un diccionario para traducir esas formas. Es una sensación súper común, esa idea de no saber qué se está mirando. Pues bien, el objetivo de esta exploración a fondo de hoy es precisamente construir ese diccionario. Vamos a diseccionar uno de los textos teóricos más fascinantes y, francamente, más incomprendidos del arte moderno. Punto y línea sobre el plano. Así es. La misión de hoy es desarmar el arte abstracto desde sus cimientos absolutos. Lo analizaremos de manera muy didáctica, paso a paso, como si estuviéramos observando bajo un microscopio los átomos y las moléculas que componen la pintura moderna. Yo estoy fascinada con arrancar este tema. Es que es el enfoque correcto para este texto porque, fíjate, a menudo se tiene la idea equivocada de que la abstracción es pura anarquía. Ajá, que es puro caos. Exacto. Y hay que entender el contexto de esta obra. Kandinsky escribió este libro mientras enseñaba en la famosa escuela de la Bauhaus en la década de 1920. Una época de pura innovación. Totalmente. Y su ambición no era simplemente pintar cuadros que se vieran bonitos o impactantes. Él quería crear una verdadera ciencia del arte. ¡Wow! Una ciencia literal. Sí. Para sus estudiantes y para el mundo, él quería demostrar de una vez por todas que el arte abstracto no es un caos aleatorio donde el artista simplemente arroja pintura esperando a ver qué sale. Que es lo que mucha gente piensa, ¿no? Que cualquiera puede hacerlo. Exactamente. Es el clásico mito. Pero él sostenía que la pintura obedece a leyes naturales y emocionales increíblemente precisas. Es un intento monumental de sistematizar lo que a simple vista parece puramente intuitivo. Claro. Para él, cada forma geométrica y cada trazo tiene una vibración, un sonido interior, como él lo llamaba. Un sonido interior, me encanta ese concepto. Y la premisa es clara. Si logramos entender cómo funcionan esas partes mínimas y aisladas, pues podremos comprender el inmenso coro sinfónico que es una pintura terminada. Pues vamos a desglosar esto desde la raíz, porque toda gran sinfonía tiene una primera nota. Todo universo tiene un punto de origen. Un momento inicial del cual surge todo lo demás. Así es. Así que, para empezar a construir esta ciencia visual, tenemos que aislar y observar la unidad más pequeña y fundamental del diseño, o sea, el punto. Y el análisis arranca pidiéndonos que observemos la doble vida de este elemento, comenzando por su uso cotidiano en el lenguaje. A ver, ¿cómo es eso de la doble vida? Pues pensemos en la escritura. En la escritura, el punto es un símbolo de interrupción, de finalidad. Claro, termina la frase. Exacto. Cuando encontramos un punto al final de una oración significa silencio. Es un elemento puramente utilitario al que estamos tan acostumbrados que ni siquiera notamos su presencia. Sí, es invisible casi. En el mundo de la literatura es un signo casi muerto, digamos, una herramienta de tráfico para la lectura. Qué fuerte llamarlo un signo muerto. Pero tiene sentido. Pero, y aquí viene lo interesante, cuando cruzamos la frontera hacia las artes plásticas, el punto nace de una manera diametralmente opuesta. Ajá. Surge de un choque físico real. Es el impacto directo de la herramienta, ya sea un lápiz de grafito, un pincel o un buril, contra la superficie receptora. O sea, un acto de contacto físico. Exactamente. Ese choque literal fecunda el papel. En ese preciso instante, el punto deja de ser un silencio negativo y se convierte en un ente vivo. ¡Wow! Es conciso, carece de dirección, o sea, no va hacia la izquierda ni hacia arriba. Su tensión es puramente concéntrica. Concéntrica. ¿Significa que va hacia adentro? Exacto. Toda su fuerza está dirigida hacia su propio núcleo. Esa imagen del choque es brutal y ayuda muchísimo a visualizarlo.
Si lo pensamos bien, podríamos comparar el punto geométrico con un resorte metálico comprimido al máximo. Oh, esa es una gran analogía. Claro, porque si se observa desde fuera, parece completamente quieto, inerte en la página. Pero si nos acercamos a su psicología, internamente está vibrando. Y lleno de tensión. Sí, lleno de una energía inmensa, contenida, esperando estallar. Pensar que un simple punto en un papel alberga tanta violencia reprimida es fascinante. Resulta casi cómico, ¿no? Imaginar a Kandinsky en una reunión social, observando una mancha en una servilleta y sintiendo toda esa intensidad dramática. Puede sonar exagerado, ¿sí? Pero esa hipersensibilidad era, pues, su forma de leer el entorno. Claro, por la sinestesia. Exacto. Esa vibración contenida es lo que hace que el punto trascienda la pintura misma. Al conectar todas las disciplinas, él veía este elemento rítmico en todas partes. En otras artes, por ejemplo. Sí, en la música, por ejemplo, un punto no es algo visual, es sonoro. Es el golpe seco de un tambor, o el toque breve y metálico del triángulo. O una nota así súper aislada y percusiva en un piano, ¿no? Exactamente. Y si miramos la naturaleza, el equivalente de un punto es el picoteo rápido de un pájaro carpintero contra la corteza de un árbol. Ah, claro. Tac, tac, tac. Puntos en el tiempo. Tal cual. E incluso en el movimiento corporal, si pensamos en la danza clásica o contemporánea, los saltos breves o esas inmovilizaciones repentinas y rígidas de un bailarín en el escenario funcionan exactamente como puntos visuales. Son interrupciones cargadas de energía latente. Son pura energía pausada, ¿así es? A ver, hagamos una pausa aquí para aterrizar un detalle técnico fundamental que se menciona en los textos, porque me parece súper interesante. Claro, dime. Se dice que esa energía contenida del punto no es idéntica siempre, sino que cambia radicalmente de personalidad según la técnica gráfica que se utilice. Uy, sí, esa parte es esencial. Se mencionan procesos como el aguafuerte, la silografía y la litografía. Y se mencionan como si todos tuviéramos un taller de grabado gráfico en el garaje de la casa, lo cual no es el caso. Sí, a veces el texto asume ciertos conocimientos. Por eso, para quien nos escucha y se está iniciando en estos conceptos, ¿cómo cambia físicamente ese choque y cómo afecta la vida del punto? Es una aclaración súper necesaria, porque la materia misma dicta la psicología de la forma. Tomemos el aguafuerte, por ejemplo, Ajá. que es una técnica de grabado sobre metal usando ácido. Para crear un punto allí se requiere una punzada violenta con una aguja de acero rayando una placa de cobre. Uy, suena casi doloroso. Lo es, de cierta forma. Luego el ácido carcome el metal. El resultado al imprimir es que la tinta se hunde profundamente en el papel. El punto nace de la agresión y termina viviendo dentro del papel. ¡Wow! Nace de una herida. Exacto. Ahora contrastemos eso con la silografía, que es el grabado en bloques de madera. Sí. Aquí el proceso es a la inversa, y mucho más defensivo, digamos. Hay que tallar con gubias y destruir pacientemente todo el material que rodea al punto, para que éste sobreviva en relieve. O sea, todo lo demás desaparece y el punto se queda ahí como un sobreviviente. Tal cual. Por lo tanto, el punto queda asentado de manera robusta sobre y dentro del papel. Entiendo. ¿Y la litografía? Finalmente, la litografía. Se dibuja con un material graso sobre una piedra caliza súper pulida. El contacto es tan increíblemente suave, casi como una caricia sobre la piedra, que el punto litográfico se asienta con una ligereza absoluta sobre la superficie. Casi flotando. Tanto que parece que en cualquier ráfaga de viento podría salir volando. Es asombroso pensar que, incluso en su forma más minúscula e insignificante, el punto ya arrastra consigo una historia de origen, o sea, una de violencia química, otra de resistencia escultórica o una de ligereza casi etérea. Y eso solo con un solo punto. Pero, claro, un universo no puede estar habitado únicamente por partículas estáticas. ¿Qué ocurre cuando la mano del artista ya no puede contener esa energía inmensa en el resorte del punto? Ah, ahí es donde la cosa se pone dinámica. Exacto. ¿Qué pasa cuando esa tensión rompe su estado de reposo y se libera en el espacio? Pues nace la línea. Damos el salto gigantesco de lo estático a lo dinámico. Es el salto evolutivo de la forma, exactamente. La línea es, por definición, la traza que deja el punto al moverse. Como la estela de una estrella fugaz. Buena imagen.
Es el producto de una fuerza exterior que finalmente empuja al punto, aniquila su encierro concéntrico y lo obliga a desplazarse por la superficie. Ya no está contenido. Exacto. Y aquí es donde la teoría se vuelve verdaderamente revolucionaria, porque se clasifican las líneas rectas no solo por su geometría euclidiana pura, sino por sus temperaturas y sus resonancias psicológicas. Temperaturas. Una línea puede ser fría o caliente. Totalmente. La línea horizontal, por ejemplo, se asocia inmediatamente con la superficie plana sobre la que caminamos. Es la base protectora, pero también es estática, inerte y fría. Fría, claro. Visual y emocionalmente, se asocia con colores densos como el negro o el azul profundo. ¿Y la vertical? Por el contrario, la línea vertical es su antítesis absoluta. Se yergue, desafía la gravedad, busca la altura y por lo tanto es altamente cálida. Interesante. Su resonancia interior vibrante se asocia con el blanco puro o el amarillo luminoso. Ajá. Y en medio de ellas está la línea diagonal, que representa la mezcla perfecta, el equilibrio templado entre el frío extremo de la horizontal y el calor ascendente de la vertical. ¿Y qué color le tocaría a esa? Generalmente asociada con colores como el rojo, el verde o el gris. A ver, un momento. Aquí es necesario aplicar un poco de escepticismo constructivo. Adelante, es válido. Porque esto es lo que suele alejar a la gente del arte abstracto, fíjate. Suena poético, sin duda, pero para alguien que intenta entender esto con cierta lógica, resulta inevitable preguntarse, ¿de dónde sale esta relación? ¿Te refieres a la conexión entre forma y color? Exacto. Decir que una línea vertical es amarilla o que un ángulo recto es rojo, pues suena a una arbitrariedad total. ¿No es esto un ejercicio de subjetividad pura, donde el autor simplemente impuso sus gustos personales como si fueran ciencia empírica? Entiendo perfecto. Esa resistencia es supernatural y la crítica es muy válida. Pero el mecanismo detrás de esto es mucho más complejo que un simple gusto personal. A ver, explícanos. Aquí es donde debemos recordar la condición neurológica que mencionamos al inicio, la sinestesia. Ah, claro, que él veía sonidos y escuchaba colores. Exacto. Kandinsky no estaba inventando metáforas poéticas. Su cerebro, literalmente, entrelazaba los sentidos. A través de esa lente, él estudió rigurosamente cómo la psicología humana, de manera casi universal, percibe las formas y los colores. Y encontró patrones biológicos. Descubrió paralelos sorprendentes en cómo nos afectan biológicamente, sí. Pensemos en un ángulo agudo, digamos de 45 grados. Ok, lo visualizo. Como una punta afilada. Exacto. Es una forma agresiva, punzante, altamente activa, que parece cortar el espacio. Sí, da la sensación de peligro casi. Bueno, esa misma sensación de agresividad, alerta, irrupción visual es exactamente la respuesta neurológica que provoca el color amarillo puro y brillante en nuestra mente. Por eso les resultan congruentes. ¡Wow! Tiene sentido. ¿Y qué pasa con otras formas? Ahora imaginemos un ángulo obtuso de 135 grados. Como una silla reclinada. Justamente, es una forma abierta, pasiva, recostada, que carece por completo de agresividad. Es casi torpe, como alguien que acaba de despertar de una siesta. Me encanta esa imagen. Su tensión emocional es idéntica a la profundidad calmada, melancólica y reflexiva del color azul. Claro, el azul da mucha paz. Y el ángulo recto, el clásico de 90 grados, es la estructura arquitectónica perfecta. Es controlada, firme y autocontenida. Estas características de solidez resuenan intrínsecamente con la fuerza y la estabilidad del color rojo. O sea que el ángulo no es que tenga un color físico pintado sobre él, No necesariamente. sino que tanto el ángulo agudo como el color amarillo, por ejemplo, son traducciones diferentes de una misma idea fundamental, en este caso la agresividad o la alerta. Exactamente, son dos idiomas diciendo la misma palabra. Visto así, tiene muchísimo sentido y de hecho lo vemos aplicado todo el tiempo hoy en día sin darnos cuenta. Sí, en todas partes. Por ejemplo, en el diseño gráfico o en las calles. Las señales de advertencia o de peligro siempre utilizan triángulos o ángulos agudos, frecuentemente amarillos, porque esa combinación biológicamente nos obliga a prestar atención, nos altera. Es un reflejo de supervivencia. Totalmente. En cambio, si pensamos en una aplicación de meditación en el celular, si quieren que sintamos paz, pues jamás usarían ángulos punzantes rojos. Usarán formas suaves, abiertas y tonos azules. Claro, buscan relajarte. Es el mismo alfabeto visual operando en secreto. Y bueno, esto me lleva a la siguiente pregunta.
porque hasta ahora solo hemos hablado de líneas rectas, de ángulos que chocan de manera brusca, pero hay otro tipo de energía descrita en los textos. La línea curva. Exacto, la línea curva. ¿Cómo funciona esa? El contraste es fenomenal en ese punto. Si las líneas rectas y los ángulos cerrados representan una especie de ímpetu juvenil, de choque brusco y violento de fuerzas directas, la línea curva opera bajo una madurez totalmente distinta. ¿Una madurez? ¿Cómo así? La curva nace únicamente cuando dos fuerzas simultáneas actúan sobre el punto de manera paralela y sostenida, sin colisionar frontalmente. O sea, colaboran, no pelean. Exactamente. Carece de la agresión cortante del ángulo. Representa una energía que es constante, fluida y consciente de sí misma. ¡Qué bonito suena eso! Y el detalle geométrico más hermoso de la curva es que lleva escondida en su interior la semilla de una forma perfecta. El círculo. Así es, porque si esa fuerza lateral continúa aplicándose de manera regular e ininterrumpida, el principio y el fin de la línea, pues, inevitablemente se encuentran. Se cierran sobre sí mismos. Creando la forma contenedora por excelencia, que es el círculo. Hemos pasado del caos del impacto inicial a la armonía absoluta de la forma cerrada. ¡Qué maravilla! Hasta este momento hemos construido una caja de herramientas fascinante. Sí, bastante completa. Tenemos a nuestros actores principales, o sea, los puntos mudos pero explosivos, las líneas rectas con sus temperaturas cálidas o frías y las curvas que fluyen hasta cerrarse en círculos maduros. El elenco completo. Pero incluso los mejores actores necesitan un escenario físico donde existir e interactuar, ¿no? Indudablemente. Y aquí es donde este análisis técnico da un giro que altera completamente la forma de ver una pintura. Porque en el arte abstracto, ese escenario, ese lienzo de algodón o lino, no es un simple vacío inerte esperando pasivamente a ser ensuciado con pintura. Para nada. Entramos al dominio de lo que el texto llama el plano básico. El plano básico, o PB, como se le abrevia constantemente en el ensayo, es sencillamente la superficie material original que recibe la obra. O sea, el lienzo físico. Exacto. Puede ser una tela montada en un bastidor, o una hoja de papel de algodón, o incluso un muro de concreto. Cualquier soporte. Lo verdaderamente innovador de esta teoría para la época, y que sigue súper vigente, es la idea de que este lienzo no está mudo, ni vacío. ¿A qué te refieres con que no está vacío? Posee una psicología propia, una respiración silenciosa y una fuerza magnética inherente desde el segundo en que se corta en formato rectangular. Como si tuviera vida propia. Literalmente. Mucho antes de que el artista acerque el pincel, cada uno de los 4 bordes de ese lienzo emite un sonido interior diferente, creando un campo gravitacional que afectará inexorablemente a cualquier elemento que se atreva a cruzar sus límites. ¡Wow! Esta idea de la gravedad invisible cambia por completo la experiencia de pararse frente a un cuadro. Totalmente. Según lo que analizamos, la parte superior del lienzo, o sea, el arriba, evoca intrínsecamente ligereza, liberación, un sentido casi espiritual de ascenso hacia el cielo. Exacto, flotabilidad pura. Y si un pintor coloca una forma extremadamente pesada allá arriba, milagrosamente pierde parte de su masa visual. Parece flotar. Es una ilusión óptica fascinante. Por el contrario, el abajo del lienzo es el reino de lo denso, de lo pesado. Representa la tierra y la gravedad implacable. Todo cae hacia allá. Sí, cualquier intento de movimiento en esa franja inferior requiere un esfuerzo visual inmenso, como si las formas tuvieran que abrirse paso arrastrándose a través del lodo espeso. Y la complejidad aumenta porque esta topografía magnética no se limita solo al eje vertical. Los lados derecho e izquierdo también albergan una carga psicológica muy profunda. Ah, sí. Derecha e izquierda también. Profundamente anclada en cómo los seres humanos experimentamos el mundo físico y el movimiento a lo largo de nuestras vidas. La izquierda del plano evoca la lejanía. La lejanía. Es el equivalente visual de salir de casa, de emprender el viaje hacia lo desconocido. Por lo tanto, el movimiento de una forma que se dirige hacia la izquierda se percibe como más libre, ágil y aventurero. ¡Wow! ¡Qué concepto tan interesante! ¿Y la derecha? En cambio, la derecha evoca el inevitable regreso.
Está fuertemente asociada con el cansancio, con la llegada a la meta y la necesidad de reposo. Ya veo. Las formas que fluyen o apuntan hacia el borde derecho del lienzo parecen desacelerar su ritmo visual, como si la fricción aumentara porque están buscando dónde descansar. A ver, para que quien nos escucha pueda visualizar esto de manera súper cotidiana. Imaginemos que un lienzo en blanco no es una pared lisa de una galería, sino un paisaje magnético con desniveles, pantanos y colinas, cada uno con su propia gravedad. Me gusta esa imagen. Si empujamos una forma redonda hacia el extremo izquierdo del cuadro, es como si le pusiéramos una mochila y le enviáramos de expedición con mucha energía hacia la selva desconocida. Se va a la aventura. Exacto. Sin embargo, si movemos exactamente esa misma forma geométrica hacia la esquina inferior derecha, la sensación cambia brutalmente. Claro. Arrastrando los pies, exhausta después de un largo día de trabajo, buscando sentarse en el sofá de su casa para no moverse más. Es una analogía fantástica. La forma física y el color no han cambiado ni un milímetro, pero el escenario magnético ha alterado por completo su narrativa emocional. Y de hecho es un principio que el cine y el teatro han explotado durante un siglo. ¿Ah, sí? ¿En el cine también? Por supuesto, cuando un director de cine quiere mostrar a un personaje emprendiendo un viaje épico, generalmente lo encuadra caminando de derecha a izquierda de la pantalla. Va contra la corriente visual. Claro, es verdad. Y cuando vuelve derrotado, o ya al final de la historia, camina de izquierda a derecha. Es el mismo plano básico operando sobre nuestra psique. ¡Qué revelación! Y bueno, esto nos lleva directamente al clímax de toda esta teoría. La famosa composición. Así es, si tenemos elementos dinámicos, cargados de agresividad o calma, como los puntos y las líneas de colores, y los soltamos dentro de este lienzo que tiene sus propias reglas inflexibles de gravedad y fricción, Ocurre la magia. el resultado de esa colisión monumental es lo que formalmente llamamos composición. La composición deja de ser el acto superficial de agrupar colores para que combinen con los muebles del salón. Exacto, no es decoración. No, se revela como el acto supremo y calculador de equilibrar o chocar a propósito todas estas fuerzas invisibles. O sea, la tensión visual se convierte en la principal herramienta narrativa del artista. Y si unimos conscientemente las formas con esa gravedad oculta del plano, podemos generar un drama psicológico potentísimo sin pintar un solo rostro humano. ¿Es verdad? Por ejemplo, colocar una forma negra dentada y gigantesca en la franja superior del lienzo. Donde sabemos que la naturaleza exige ligereza y aire. Exacto. Hacer eso genera una tensión insoportable, casi angustiante para quien la mira. Se percibe como una amenaza inminente, algo monstruoso que está a punto de colapsar sobre nuestras cabezas. Te genera ansiedad inmediata. En cambio, si el artista toma esa misma masa negra y dentada y la ancla sólidamente en la parte inferior del lienzo, pues esa ansiedad desaparece. Se asienta. Genera una sensación de cimiento, de inmovilidad y absoluta calma. Todo el juego abstracto trata de tensiones que colisionan provocando crisis o que fluyen armónicamente provocando paz. Totalmente. El maestro de la abstracción busca manipular esos antagonismos con una precisión quirúrgica. Sí. Pero, y aquí entramos en el concepto filosófico final y quizá el más exigente para quien empieza a apreciar el arte abstracto. A ver, prepárense. El objetivo último de todo este cálculo matemático y emocional no es que el espectador aplauda la manera en que el pigmento está esparcido sobre un soporte textil. Ese sería un triunfo, digamos, menor. ¿Cuál es el triunfo mayor, entonces? Si todas estas tensiones, si el peso de los puntos, la temperatura de las líneas y el magnetismo geográfico del plano se orquestan de manera impecable, ocurre un fenómeno perceptivo asombroso en el cerebro humano. ¿Qué pasa? El plano material, o sea, la textura del lienzo de lino y la opacidad de la pintura al óleo, parecen esfumarse ópticamente. Desaparecen. Se desmaterializan. Y de pronto, esos elementos gráficos ya no están manchando una pared, sino que comienzan a flotar libremente en un espacio tridimensional indefinible, infinito y carente de peso físico. Es como magia visual, un truco de magia a plena luz del día. Literalmente. A través de la aplicación rigurosa de reglas precisas y cálculos exhaustivos de tensión,
El artista logra transformar una superficie rústica, bidimensional y rígida en una ventana sin fondo que engaña al cerebro y altera nuestra propia percepción del tiempo y el espacio. Engaña a la mente por completo. Es el acto alquímico de lograr que algo puramente físico y terrenal se vuelva una experiencia completamente inmaterial y espiritual frente a nuestros propios ojos. Y ese, fíjate, en el fondo era el gran sueño utópico de la primera generación de artistas abstractos. Trascendes la materia. Exactamente. Querían superar el materialismo aplastante y la industrialización bélica de su época. Consideraban que retratar el mundo visible, los paisajes y retratos, ya no tenía sentido. Claro, para eso ya estaba la cámara. La fotografía ya documentaba esa realidad de sobra. La nueva misión del arte era hacer visible el mundo interior, mapear las fuerzas invisibles, psicológicas y espirituales que rigen verdaderamente la naturaleza y la emoción humana. ¡Qué ambición tan grande! Querían lograr que quien observara la obra dejara de ver un pedazo de tela manchada de colores y experimentar en su lugar una profunda inmersión en un espacio puramente reflexivo. ¡Qué viaje intelectual acabamos de dar, de verdad! Estoy fascinada. Ha sido intenso, pero muy revelador. Si recapitulamos todo este análisis exhaustivo, es asombroso recordar desde dónde partimos. Hemos desarmado el inmenso y a veces intimidante universo del arte abstracto, comenzando por aislar un simple y diminuto punto silencioso en una hoja de papel. La partícula fundamental. Exacto. Entendimos su gestación física en el metal o la madera. Hemos visto cómo ese punto, al acumular demasiada energía, se ve obligado a moverse, arrastrándose para crear líneas que poseen temperatura y carácter. Horizontales frías, verticales cálidas. Diagonales agresivas y curvas pacíficas. Luego, tomamos esas líneas vibrantes y las soltamos sobre un lienzo que descubrimos que no es un vacío sordo, sino un paisaje magnético complejo, con su propia gravedad que afecta el peso y la velocidad de todo lo que toca. Todo meticulosamente calculado. Todo este conocimiento técnico aplicado con un solo fin: lograr el truco final de hacer desaparecer la materia misma para que las formas floten en el espacio infinito. Realmente es como haber aprendido un alfabeto alienígena letra por letra y luego darse cuenta de que siempre estuvo ahí, listo para permitirnos leer un poema visual enorme. Es una excelente forma de resumirlo. Y bueno, para cerrar esta inmersión con una provocación que mantenga la mente trabajando mucho después de hoy. A ver, danos algo para pensar. Hay un detalle recurrente en las investigaciones de Kandinsky que conecta toda esta teoría del diseño con la inmensidad del universo real. El universo. Sí, él insistía una y otra vez en que estas leyes de composición geométrica y tensión del arte no son inventos humanos arbitrarios creados en un estudio en Alemania. ¿Entonces qué son? Son, de hecho, hermanas gemelas de las leyes orgánicas que rigen el cosmos. ¡Wow! Piensa en los patrones angulares y fríos que se forman al microscopio en los cristales de hielo, o la forma precisa y ascendente en que las ramas de un abeto se despliegan desde el tronco principal luchando por alcanzar la luz solar. Es verdad, hay geometría ahí. O incluso la disposición monumental y exacta de las estrellas aisladas en la nebulosa de la constelación de Hércules. Todos, absolutamente todos los fenómenos naturales siguen estas mismas estructuras fundamentales, de puntos aislados interactuando a través de tensiones lineales invisibles. Es una idea que da vértigo pensarla. Totalmente. Volviendo a nuestra analogía del principio sobre el idioma desconocido, una vez que el cerebro aprende este alfabeto básico de puntos, líneas y gravedades ocultas, se vuelve casi imposible dejar de leer el mundo que nos rodea. Ya no puedes dejar de verlo. La próxima vez que se observe un cielo estrellado en una noche despejada, o que la mirada se cruce con la intrincada arquitectura de una telaraña cubierta de rocío en el jardín de la casa, pues queda una gran interrogante flotando en el aire, casi exigiéndonos una respuesta. Así es. ¿Estamos viendo simplemente un fenómeno biológico de supervivencia y un accidente astronómico aleatorio? ¿O estamos parados, en silencio, frente a la composición abstracta más antigua del universo, que ha estado ahí todo el tiempo, esperando pacientemente a ser descifrada? Te deja pensando, sin duda. Ha sido un verdadero placer compartir este análisis exhaustivo. Hasta la próxima inmersión. La invitación queda abierta a seguir observando el mundo cotidiano con una mirada completamente nueva.